Ok, en ese punto, mm, ustedes han visto, no es gráfica, pero esa es una serie de como tipo caricatura, que está el changuito y poquito más paradito, lo más paradito, hasta que ya esté como caminando. Sí la han visto todos en la escuela, en la primaria, ¿verdad? Entonces se fija, eso es el punto que lleva aquí, que estos que piensan, estos que acaba de leer el hermano acerca de la evolución, vea, la teoría, porque era una teoría de la de Charles Darwin. Y no sé si ustedes han leído la biografía o han leído sus manuscritos, anotaciones y todo eso, para proponer una teoría de esa magnitud. Él fue a una corte como muchos cuando quieren demostrar algo, ¿verdad? Cuando son teorías o son hipótesis, las tienen que tener una comprobación. La cosa es la ironía del asunto de Charles Darwin es que ¿cómo se los explico? Con estos lentes. Él tiene esta teoría, pero le falta eso que nosotros leemos en los libros, que le dicen, ah, eh, ¿cómo le dicen? El missing link, en español se llama la, ah, am, lo que le falta, hombre, la comprobación entre el mono y el ser humano. ¿Cómo le dicen? El eslabón perdido. Eslabón perdido. Ujú, Entonces, eso es la cosa que él tenía, ese es el punto que él tenía que haber comprobado en la corte. ujú. Lo irónico es que él perdió en esa corte porque pues nada más era una teoría, sí, parecía lógica y todo, pero así como dice el libro ahorita, todo no se va haciendo más bonito, más guapo, parece que nos estamos haciendo más feitos. Bueno, los hombres, nosotras no. Pero se fijan, o sea, con referencia con referencia al universo, a los montes, a la luna, a la tierra, como todo se va gastando. No sé si les ha tocado, yo les decía en la otra clase que en el 2006 mi abuelita pues partió con el Señor, ella fue cristiana. Entonces yo me recuerdo de joven, de niña, que para mí la fence, la yarda, ¿cómo se dice? Lo que rodea, o sea, el patio de la casa, ¿cómo se dice esa? De palitos La o de cerca la cerca, hombre, o sí, barda. sí, la barda o la cerca. O sea, yo me recuerdo que las piedras eran tan grandes, o sea, yo nunca me atreví a cruzarla. Así, de la casa de mi abuelita ya sigue la montaña llena de pinos y todo, porque vivió en la sierra, acá en la sierra pues, no sé si, bueno, no en la sierra donde anduvimos Alejandra y yo, pero acá por Cuauhtémoc, mi abuelita era pues de las Varas Estación Bavícora, todavía como unas 2 horas y media de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, el caso es de que, bueno, yo vivo en la ciudad y crezco y ya estoy casada y todo, y cuando mi abuelita parte con el señor, pues vamos al funeral. Oiga, y la barda aquella, pues yo estoy bien chaparrita, entonces la fence esa estaba, o sea, yo la brinqué como si nada, plum, así. Eso te dice que hasta las piedras en tan solo 20 años, o sea, se van reduciendo, la erosión, un carro, o sea, tú ves los carros de antes, como lo que es de fierro, no dura más de 200 años, aunque hay cosas muy, 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 muy como cosas muy antiguas que sí van a prevalecer por muchos años, pero no van a prevalecer por una eternidad. Por decir, se dice que esas caras que están ahí grabadas aquí en Estados Unidos en las que tienen los presidentes, ¿se recuerdan? Que están quiero decir Ohio, pero no es en Ohio, es, bueno, son las caras que de Washington y de Grant, ¿cómo? Ujú. Dile, Sí, está eso. sí, se llama Rushmore Mountain. No sé, no sé de qué otra manera decirlo, pero se llama Rushmore Mountain. Entonces se dice que esas probablemente o que desaparezcan probablemente como en un lapso de unos entre 1000
a Ujú. 1500 años. Se fija, las vías del tren, pues probablemente que duren unos 500 años, o sea, como que se ponen a mí, porque las cosas no se están haciendo más nuevas, no se están igualmente con el ser humano, sí tenemos más ciencia, ¿verdad? Hay salud que estamos durando más años, más años más vivos o está curioso porque si antes sí vivían, por decir poquitos años, 40 50 sí, pero y morían rápido de alguna enfermedad, pero ahora, esta es mi opinión, ¿verdad? Como aquí en Estados Unidos, vivimos más largos años, pero parece que empezamos a vivirlos enfermos desde los 45 para arriba. El resto de tus días parece que estás todo enfermo. No es lo ideal. Bueno, vamos a continuar con esto. Déjeme ponerle aquí un mute, porque si se escucha mucho ruido. Esa parte, ahora sí, sígale, porque nada más quería dar esa pequeña opinión. Continúo, pastora. Sí, por favor. Ah, ya. Ya. Dice, así que ingresa Charles Darwin. Estamos en el capítulo, perdón, número 256, ¿no? Perdón. Dice, bueno, el anterior dice, ¿no? La evolución moderna se parece muy poco a este cuadro. Como muchos científicos son materialistas, se apegan al esquema básico, pero sin las connotaciones espirituales. Sin embargo, sin aspectos espirituales que guíen el sistema, no hay mecanismo para explicar el progreso de las especies. Aquí ingresa Charles Darwin. Él introdujo el mecanismo para hacer que la evolución empezara a operar con con la sola materia y lo llamó selección natural. Mucho de lo que Darwin enseñó ya ha sido rechazado y superado por los evolucionistas modernos, pero la doctrina de la selección natural se mantiene. Ciencia moderna y creación. Los antiguos griegos veían la ciencia como materia filosófica. La razón era la herramienta principal de la ciencia antes que la experimentación. Buena parte de esa actitud provenía de que creían que el mundo era una corrupción de la perfección. Para ellos, el mundo era un mal increado, incognoscible, pero necesario, que Dios dirigía, pero sin controlarlo en realidad. Solo cuando se impuso el enfoque teísta de la creación fue que la ciencia empezó a estudiar experimentalmente al mundo. Se pensaba que como Dios había creado la materia, eso lo hacía digna de estudio. La materia era real, buena y cognoscible para que para ese enfoque. La ciencia podía suponer que el universo tenía sentido al ver a Dios como el creador que controla todo por completo. La mayoría de los científicos que formularon los estudios de la ciencia moderna fueron creacionistas, pues sin esa base, la ciencia moderna probablemente nunca habría empezado. En cuanto a los orígenes del universo, los evolucionistas clásicos afirman que el mundo fue incausado. Carl Sagan lo expresa diciendo, el cosmos es todo lo que es o fue o siempre será. Criterio mantenido por quienes no se han actualizado con los nuevos descubrimientos en cosmología, estudio del universo. Los evolucionistas también enseñan que la vida primigenia empezó como resultado de reacciones químicas, en lo que Darwin llamaba Sí, pero el como, pequeño charco caliente. La investigación efectuada en los últimos 30 años demuestra que es posible generar algunos aminoácidos necesarios para la vida, usando solamente unos pocos gases básicos, agua y una carga eléctrica. Esto ha estimulado el enfoque de que la vida surgió de la materia inerte. En cuanto a las nuevas formas de vida, se dice que evolucionan mediante la selección natural. A medida que las condiciones de la Tierra cambiaban, los animales adoptaban nuevas características para enfrentarse a los nuevos desafíos.
Sobrevivieron aquellos que se adaptaron y se extinguieron los que no se adaptaron. Para confirmar esa tesis, se recurre a la gran variedad de animales extintos que se encuentran en los fósiles y sus similitudes con las especies vivas. Si virtualmente todos los científicos concuerdan en estos principios y tienen la evidencia para probarlos, ¿podemos seguir creyendo la Biblia? Argumento básico contra la evolución. Primero que nada, digamos que no necesitamos argumentar en terreno religioso. Sencillamente no tenemos que pararnos a gritar. Lo dice la Biblia, lo creo y eso es todo. Esa actitud puede ser buena, pero hay buenas bases científicas para rechazar la evolución y creer en la creación bíblica. En efecto, todo se fundamenta en la idea completa de lo que es la ciencia. La ciencia se basa en la causalidad. Todo hecho tiene causa. Las cosas no pasan por capricho. Aunque no pudiéramos saber específicamente cuál es la causa particular que produjo cierto hecho, podemos decir que qué clase de causa debe haber sido por los efectos que vemos hoy. Se llama principio de uniformidad a la noción de que cualquiera sea lo que haya causado un efecto en el pasado, volverá a causar el mismo efecto en el presente. Toda la ciencia se basa en encontrar causas usando estos dos principios, causalidad y uniformidad. Cuando comenzaron a desarrollarse los principios científicos en el método científico, hubo estudiosos como Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Newton y William Kelvin que distinguieron entre causas primarias y secundarias. Una causa primaria era una primera causa que explicaba las singularidades, hechos que sucedían solo una vez y que carecían de explicación natural. Las secundarias se consideraban como causas y leyes naturales que gobiernan la manera en que operan las cosas en forma usual. Desafortunadamente, algunos científicos empezaron a usar causas sobrenaturales para explicar irregularidades naturales, como los terremotos y los meteoritos. Cuando se supo la verdad de estas cosas, los científicos eliminaron las primeras causas de toda consideración y procuraron explicar todo en términos de las causas naturales. Pero así como fue erróneo que los sobrenaturalistas explicaran hechos ordinarios mediante las primeras causas, también es incorrecto que el naturalista explique las singularidades por las causas naturales. Diferencia entre la ciencia de las operaciones y la ciencia de los orígenes. La ciencia de las operaciones trata con la manera en que funciona usual y regularmente el mundo. Ella estudia las cosas que pasan una y otra vez en forma repetida y regular. Esta ciencia persigue respuesta comprobable mediante la repetición del experimento una y otra vez y falsificables. Si la causa no produce siempre el mismo efecto, sus conclusiones permiten que uno, que- sus conclusiones permiten que uno proyecte lo que pasará en experimentos futuros. La ciencia de las operaciones gusta de que las cosas sean regulares y predecibles. Nada de cambios, nada de sorpresas, por lo cual resiste con vigor toda idea de un ser sobrenatural que ande revolviendo ocasionalmente las cosas. Debido a ello, casi siempre busca las causas naturales, que la secundaria es la que dice, de los hechos que estudia. Creacionistas que fundaron la ciencia moderna. Kepler habla de la cirugía antiséptica, Maxer de la astronomía, Pascal de la hidrostática, Boyle de la química, Newton de la física, Steno de la estratigrafía, Faraday, teoría magnética,
Babbage de las computadores, Agassiz de la ictiología, Simpson de la ginecología, Mendel de la genética, Pasteur habla de la meteorología, Kelvin de la termodinámica, Listowel de la electrodinámica y Ramsay de la química isotópica. Ciencia de los orígenes en comparación con la ciencia de las operaciones. La ciencia de los orígenes compara, por ejemplo, en este caso dice, estudia el pasado y de las operaciones estudia el presente. De los orígenes estudia las singularidades, en las operaciones estudia las regularidades. Estudia lo irrepetible, el otro dice lo repetible. No es posible recrear, el otro dice es posible recrear. ¿Cómo empezaron las cosas? Otro dice cómo funcionan las cosas. Puede encontrar la primera causa, encuentran las causas secundarias. El de los orígenes dice las conclusiones no son falsificables. La ciencia de las operaciones dice las conclusiones son falsificables. La ciencia de los orígenes no es solo un nombre más para dar evidencia que avalen el creacionismo, sino una clase diferente de ciencia que estudia las singularidades pasadas más que las normalidades presentes. Analiza la forma en que comenzaron las cosas, no cómo operan. Estudia hechos que solamente sucedieron una vez y que por naturaleza propia no se repiten. Es un tipo diferente de estudio que requiere un enfoque distinto más que una ciencia empírica como la física y la biología. Es una ciencia forense. ¿Recuerdan la serie de televisión Kinsey? El protagonista era un médico forense que cada semana trataba de encontrar qué y o quién causó una singularidad pasada, la muerte de alguien, examinando el efecto y decidiendo acerca de la clase de cosa que podría haber causado tal hecho. Eso es lo que procura hacer la ciencia de los orígenes. Ahora bien, la ciencia de los orígenes trabaja en base a diferentes principios que la ciencia de las operaciones, dado que en la actualidad los sucesos pasados son irrepetibles. La ciencia de los orígenes usa analogía entre las clases de relaciones de causa-efecto que presenciamos hoy y el tipo de efecto que se está estudiando. Además, la ciencia de los orígenes no garantiza respuestas definitivas, sino plausibles. No observamos los sucesos de los orígenes ni podemos repetirlos, tal como Kinsey no podía pedirle al asesino que volviera a matar a su víctima. Así que la evidencia restante debe ser estudiada y medir las interpretaciones que de ello se hagan por lo que parece ser su explicación más probable, tal como la ciencia de las operaciones lo reconoce. Algunos sucesos requieren una causa inteligente y la ciencia de los orígenes también reconoce una causa inteligente cuando la evidencia así lo demanda. El primer paso del argumento básico contra la evolución es que ésta adoptó el punto de vista incorrecto, habiendo aplicado principios de la ciencia de las operaciones al estudio de los orígenes y que además anda en pos de causas regulares y repetidas de hechos que ocurrieron solamente una vez. Eso forzó las operaciones que funcionan hoy en el mundo para explicar cómo es que el mundo fue por primera vez. Usando este método, llegan a una conclusión previa que es originada por un proceso, precisamente lo que estudia la ciencia de las operaciones. Confunde entonces presuponer, confunde entonces presuponer que los hechos únicos y singulares, tales como el comienzo del universo o la vida primigenia, deban estudiarse en términos de un proceso regular y repetitivo,
Para entender los orígenes debemos usar la ciencia de los orígenes y no la de las operaciones. Un momento. Entonces, aquí lo que se está refiriendo es, si nos vamos a Génesis 1, 2 y 3, vamos a Eh, entender, y ahí se encuentra un versículo, dice, habla de los orígenes de la tierra. Una sola vez, por decir, nosotros tenemos un rancho y tenemos gallinas, y aquí ujú, donde vivimos se llama West Texas, o sea, aquí las temperaturas de calor son muy altas, o sea, aquí puede llegar a ver si me van a entender, porque aquí usamos Fahrenheit. Entonces, en el rancho puede subir hasta 115 Fahrenheit. Si yo me llevo mi tableta o mi celular y lo dejo en el carro, en 2 horas que yo entré al rancho o a agarrar algo para comer y a mí se me olvidó en el carro, es el celular o la tableta, porque ya me ha pasado, los voy a encontrar derretidos. Entonces, a mí me da risa esto porque, o sea, no, ni siquiera Charles Darwin o todos los que piensan en este tipo de teorías o hipótesis, ¿verdad? Que no están comprobadas, que por decir nosotros que tenemos gallinas y si estamos creyendo en la evolución, mis gallinas ya hubieran desarrollado una cachucha o algo, porque es un calor bien tremendo. Lo único que les ayuda a mis gallinas es que mi esposo les tiene un buen patio con bastantes mezquites y árboles ahí, aunque es desierto, la casa de nosotros es la única. Usted va a ver todo el desierto así, lleno de montañas desérticas. Pueden hacer Google Terlingua, Texas. Y si hacen Google, la tienda de Cottonwood Store, van a ver que es el único lugar que está bien verde porque tiene mi esposo 50 años sembrando ahí árboles. Inclusive como él viene de una parte que es donde los lagos, los Great Lakes de Michigan, él optó desde muy joven de ponerle a la casa lagos, o sea, pompear agua de mero abajo y a guardar el agua de la lluvia. Entonces, muy inteligente el hombre, muy inteligente. Eso tenemos dos lagos. Esos lagos atraen, o son reservas de agua, atraen pues los coyotitos, las jabalinas, muchos pajaritos, tenemos patos, tenemos gansos, pero las gallinas son las únicas, a ellas les tenemos un sistema de agua que siempre está goteando bastantita agua porque son muchas gallinas. Entonces, pues tan fresquitas, abajo de pero si nosotros no les tuviéramos esas gallinas no sobrevivirían. Y si creyéramos en en esta cuestión de la evolución, yo creo que ellas en unos poquitos años hubieran ya desarrollado un tipo de sombrilla, una gorra o no sé qué. Y me parece muy interesante que estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Porque en los orígenes, Dios hizo la gallina, los años que haya sido que hace que las hizo, si sean millones, como algunos dicen 10 millones, 6 millones, 4 millones, 4.000 años, no importa, la gallina sigue siendo gallina. Y Charles Darwin murió alrededor de hace unos 150, 200 años, o sea, el chango sigue siendo chango y el ser humano sigue siendo ser humano, aunque de repente, no sé si decirlo de esta manera, de repente el chango parece ser humano o el ser humano de repente parece un chango, es bromita, pero se fijan, todo lo que nosotros vemos en sus orígenes es lo que sigue siendo hasta ahorita, no ha habido un cambio. Entonces, esto de la evolución, o como piensan ellos, ¿verdad? Se fija como también en la teoría esta de la Big Bang, ¿verdad? De la explosión. Entonces, yo no me importa si estoy de acuerdo o no, o sea, no es importante, es irrelevante, porque Dios también tiene el poder de hacer eso. ¡Pum! De una cosa, pues que la Biblia lo dice, de la nada, de lo que no vemos, él dice que hizo las cosas. Entonces, pero la cuestión es, como dice aquí, ¿por qué no hay más Big Bang explosiones? Solamente ha habido una, pero entonces si estamos creyendo también en la evolución, y eso es otra cosa también acerca del Big Bang, que todo lo que vemos nosotros, tanto el cuerpo humano, la creación, los animales, el cielo, las estrellas, el universo, podemos ver que
todo requiere una mente inteligente, un diseñador. Entonces, inclusive ya tenemos, ay, me encantan ahora, ay, es un chinito que no me voy a acordar de este, empieza con la K, es un científico muy famoso ahorita, pero él dice que todo, él sabe que este diseñador es Dios, ¿verdad? Que hay un Dios, porque todo está medido perfectamente matemáticamente, porque él es un matemático. Ahorita les paso el dato por aquí, por el WhatsApp. Pero se fija todo, no hay cosa que no tenga sentido, que digas tú, bueno, pues es que como todo está a la deriva, todo se creó así de un Big Bang o de una explosión o de una pequeña, un átomo, de una pequeña célula, ya ve como dicen que estaba en el agua y se hizo una pequeña célula viviente o lo que sea, y luego ya de ahí se fue haciendo como un pequeño anfibio, y luego el sapito, ya ve como tienen todas estas, así. Y bueno, hay cosas que así son, los bebés dentro del womb de la mujer, pues así empieza, como un pequeño arrocito que se va formando la cabecita, y luego la espina dorsal, y luego ya las piernitas y las manitas, así. Bueno, también así los sapitos, sí, pero eso no significa que, como en una gráfica que les mandé en la otra clase, ahorita se las pongo a ustedes, que comparan, por decir, el chango con un ratón, solamente porque como tiene cabello, ¿verdad? Como tiene esta pelusa o así, tiene fur, y otros animales así, mamíferos con mamíferos, pero lo relacionan como nosotros venimos, por decir, de los mamíferos que están en el agua, por decir, de los tiburones, es decir, tiburones o así, y que de un momento a otro ellos se salieron del agua y salieron piernas y se salió cola y luego se les quitó la cola. Bueno, una cosa que dicen, pero es la cosa que hasta ahorita, o sea, los animales siguen siendo lo que son hasta ahorita. Mire, es tan hermoso esto. Dios hace todos los animales en el sexto día y luego ya ese mismo día hace al hombre. Pero Adán le pone el nombre a los animales. Y hasta ahorita no le puedes quitar al elefante su nombre. Así le puso a Adán elefante. El elefante, el nombre del elefante, quizás no lo voy a poder explicar muy bien, pero espero que me entiendan. El elefante, la jirafa, cocodrilo, cualquier animal de los que Adán nombró, de todos estos. Pero lo que significa, por decir jirafa, la originalidad del nombre de jirafa significa lo que ella es un animal en cuatro patas, color amarillo, manchas cafés y cuello muy alto. ¿Qué significa, qué es elefante? ¿Por qué no le pueden quitar el nombre? Porque elefante es un animal bien grueso, bien ancho, gordito, gris, peludo, con unas orejas muy amplias y una trompa muy larga. O sea, lo que significa elefante es la definición de lo que vemos del elefante. Entonces no le puedes quitar ni el nombre. Fíjate, Adán era el primer hombre que Dios hizo, muy inteligente. Y bueno, tantas cosas que puede uno platicar. Ahora sí, sígale, hermano. Faltan 15. Amén, pastora. Ujú. Gloria a Dios. No sé si puedo dar un pequeño comentario, pastora, no sé. Sí, sí, para eso estamos, para comentar. Sí, siempre, a veces me preguntan también igual, ¿quién puso primero, no? ¿O quién nació, el huevo o la gallina, no? La clásica. Siempre los evolucionistas hablan de ese tema. Y a veces comento y les digo también, ¿no? Ellos hablan en un sentido justamente de la evolución, ¿no? Porque ellos quieren saber cómo se originó todo. Y entonces ellos miran más lo superficial y no miran más allá de lo que hay algo sobrenatural. Aunque aquí en este concepto que nos enseña que hay que tener mucho cuidado, que si queremos demostrar, ¿no? Las cosas como Dios originó todo esto, ¿no? Tenemos que hablar en un sentido, cada uno en su propia área, ¿no? Lo que es científico, y lo que es natural, ¿no? O en un sentido espiritual. No, no, y hay algo que creo que estamos aprendiendo es que los que conocen este tema puedan demostrar que verdaderamente hay un ser más allá, ¿no? Que podamos decir, ¿no? Entonces, eh, cuando hablaron esa del huevo y la gallina, yo dije, pues, todos hablan del huevo y la gallina, pero al final nadie se da cuenta porque se debaten. Si fue la gallina, entonces, ¿quién?
¿De dónde nació, de dónde puso la gallina? Si fue la gallina y el huevo, ¿no? Y ahí está el problema. Pero después digo, de todo eso, ¿por qué no hablan del creacionista, ¿no? Ahora, si hablamos del creacionismo, ahí viene el detalle. Bueno, pues tal vez esto nomás quería comentar, nada más. Bueno, continúo, ¿no? Sí, Ya. Ok, dice aquí, evidencia de las causas primarias inteligentes. Hay una segunda parte que examinan para este argumento, dado que la ciencia de los orígenes no se limita a las causas secundarias, las causas naturales que operan en el universo. Encuentra frecuente evidencia que sugiere una causa primaria inteligente. Volviendo al caso del programa de Kinsey, este tenía que determinar si buscaba la causa natural de la muerte o un asesino, la causa inteligente. ¿Qué clase de evidencia demostraría la intervención de un ser inteligente? Carl Sagan afirma que un solo mensaje del espacio exterior confirmaría su creencia en la vida extraterrestre. En otras palabras, algunos hechos normales como la comunicación exigen una causa inteligente. Este es un tipo de orden conocido como el orden de la complejidad especificada. Tres tipos de orden. Uno, el ordenado, que es el repetitivo y especificado. El don, 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 don. Ejemplo, cristal y nylon. El segundo tipo es el complejo, no repetitivo y no especificado, ¿no? Del Telgel, bueno, es un poco difícil de pronunciar esto, ¿no? Ejemplo, polímeros aleatorios. Ya. Bueno, este de polímero aleatorio, bueno, sí, más o menos tiene que ver con los eso de los plásticos, algo parecido, ¿no? Y el 3 tiene que ser, el 3 el tercer tipo dice complejo, no repetitivo y especificado. Un mensaje sigue a esta secuencia. Ejemplo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Así es lo que está abreviado, ¿no? Ya. Esto es más que simple orden o diseño, es un orden de naturaleza compleja que tiene una función clara y específica. Un pedazo de cuarzo tiene orden en sus cristales, pero es repetitivo. Su mensaje es cara, 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 cara. La cadena de polímeros aleatorios llamada polipeptido, no, polipeptido, así es compleja, pero no da un mensaje o función específico. Es algo como esto, de Laki, Chanor, Navacoen, ¿no? Pero la complejidad especificada tiene un orden que no es repetitivo y que comunica un claro mensaje o función como lo que sigue. Esta frase transmite un mensaje. Ahora bien, uno de estos tipos de diseño es obra de una intervención inteligente y me parece que sabemos cuál es. Resulta obvio que doquier vemos un mensaje claro y distinto, un diseño complejo con una función especificada. Hubo alguna forma de intervención inteligente que lo causó, imponiendo límites a la materia natural que ésta no se impondría a sí misma. Hay fenómenos naturales que inspiran reverencia, pero son claramente causados por las fuerzas naturales. Podemos ver que el Gran Cañón del Colorado y las cataratas del Niágara no requirieron inteligencia, sino solo las fuerzas del viento y del agua para ser moldeados. No podemos, sin embargo, decir lo mismo de las caras esculpidas en el monte de Rushmore, ni de la planta atómica al sur de Miami, donde hay un claro mensaje o función especificados. Sabemos que para estos dos últimos casos debió ocurrir una intervención inteligente, sea una escultura, un nombre escrito en la arena o una señal de humo. Instantáneamente reconocemos que se necesitó alguien inteligente para producirlo, ya que no suceden por sí mismas. Toda nuestra experiencia actual así lo confirma y ha sido universalmente cierto
para todas las cosas que encontramos hoy en el mundo, de modo que es razonable presuponer que siempre ha sido así. Expresión del argumento básico. Nuestro argumento básico ha expresado hasta ahora dos puntos. Primero, es válido buscar las causas primarias inteligentes de los sucesos que muestran señales de inteligencia. Los arqueólogos lo hacen todos los días, pues cuando encuentran cerámica o puntas de flecha, concluyen correctamente que un ser inteligente las hizo. La ciencia de las operaciones solo se ocupa de las causas naturales secundarias, pero las de los orígenes no se limita tanto, siendo el método adecuado para estudiar los acontecimientos pasados. Segundo, la experiencia actual nos dice que la causa inteligente debe buscarse donde encontramos complejidad específica, lo que nos da un criterio para mostrar cuándo opera o no una causa inteligente. Entonces, si es válido que la ciencia busque las causas primarias y si tenemos una manera de identificarlas, el argumento básico de la creación discurre más o menos así. Bueno, ahí hay un gráfico, ¿no? Orígenes por ley natural, por creación sobrenatural, intervención no inteligente, intervención inteligente. Cascadas, planta hidroeléctrica, erosión eólica, molino viento, Gran Cañón, esculturas o Monte Rushmore. Y bueno, la parte última dice, la ciencia de los orígenes debe usarse para estudiar los orígenes. A, hay dos clases de ciencia de las operaciones y de los orígenes. Debemos usar una u otra para estudiar los orígenes. La ciencia de las operaciones no debe usarse para estudiar los hechos únicos e irrepetibles del pasado, porque está dedicada a estudiar las operaciones normales. C. Así pues, la ciencia de los orígenes es el método apropiado para estudiar los orígenes porque estudia hechos únicos, irrepetibles, que por definición son los orígenes. 2. La ciencia de los orígenes admite la posibilidad de las causas primarias inteligentes. 3. Las causas primarias inteligentes pueden identificarse cuando existe evidencia de una complejidad específica. 4. Por lo tanto, doquier haya evidencia de complejidad específica, la ciencia de los orígenes debe plantear la causa primaria inteligente. Ahora podemos aplicar este tipo de argumento a los tres aspectos del origen: el del universo, el de la vida primigenia y el de las nuevas formas de vida. Ah, pastora, ¿me escucha? Si Sí, continúo, sí, vamos a acabar esta hoja y ya podemos parar. A ya ver, están, ya, ok, sí, como va a ser las 10. A ver, faltan origen del universo. Dice, hay dos puntos de vista sobre los orígenes. Uno afirma que todo pasó debido a causas naturales. El otro alude a la causa sobrenatural. En el caso del universo, ¿tuvo un origen o no lo tuvo? Si no tuvo un comienzo, entonces fue causado o incausado. Si fue causado, ¿qué clase de causa pudo ser la responsable por llevar todas las cosas a ser? Los científicos evolucionistas indican que el universo vino de la nada o que siempre fue o estuvo ahí. A este planteamiento lo llaman teoría del estado quieto, la cual también requiere que el universo esté generando constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada. En todo caso, sostener esta clase de creencias representa un enorme costo para el científico, ya que ambas violan el principio fundamental de la ciencia, la ley de la causalidad. Ambos enfoques requieren que el científico crean hechos que suceden sin causa. Hasta el gran escéptico David Hume dijo,
Nunca afirme una proposición tan absurda como que algo pudiera surgir sin una causa. Sin embargo, esta proposición tan absurda es aceptada por hombres que se ganan la vida con la ley de la causalidad, ¿no? Origen del universo sin principio, principio sin causa y causa. Y la segunda ley de la termodinámica dice universo o en expansión, eco de radiación, principio de causalidad. Ok, Ok, pastor. está ahí, lo ponen, pero Ujú. miren, el versículo 1 de Génesis 23 dice así, para lo de la gallina. El 1:23 dice, en este día es el sexto día, no el séptimo. Dice en el 23, y fue la tarde y la mañana el quinto día, eso ya el pasado. Y luego entra al siguiente, dice, el 24, perdón, luego dijo Dios, produzca la tierra, fíjese, la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. No, sí, en el 22 dice de las El, aves. el 22 sí, era el 22. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas con los mares y multiplíquense, ahí está, las aves de la tierra. O sea, ahí están incluidas las gallinitas porque, o sea, primero dijo las gallinas, dijo, hágase el huevo. No dijo eso. Dijo, o sea, son las aves, dijo específicamente, ¿verdad? Dios dio primero los animales, o sea, entonces, bueno, está en la Biblia, pero como al impío, los gentes del mundo que los ateos todavía no lo van a creer, pero es que más bien ellos lo van a tener que experimentar o lo van a tener que, nosotros vamos a tener que Ahora, tener un buen argumento y esta clase, o sea, esta clase es para eso. De aquí en adelante, estos últimos capítulos se ponen muy buenos porque habla, bueno, este capítulo de la evolución está muy interesante porque nos va a ayudar, te da las puras bases, pero ustedes pueden seguir buscando, como nosotros, por decir, no somos biólogos, no somos científicos, no somos químicos, no somos, no, o yo no sé si alguno de ustedes tenga ese nivel de educación, pero sí podemos entrar un poquito en hacer research, de buscar un poquito más, y tener un buen argumento Va am, ahora. válido y creíble, eh, Mira, basado ahora en que la ciencia, porque la ciencia va muy a la par, muy sincronizada levante la manita con así. la escritura. Hola. Así, amén, hermano. Eso que estábamos viendo ahorita, de eso de la ciencia, es cuando dicen eso de la ley de la atracción, que ellos el universo para ellos es Dios, ¿verdad? La Pero el ley. Dios de nosotros no es limitado por tiempo ni por espacio, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, sí, la Sí. escucho. Sí. Dios no está limitado por espacio, ni Pero tiempo, por ni tiempo, materia. la materia. Entonces, por lo tanto, Él puede estar, o sea, Él no está dentro del espacio, materia o este tiempo. Él, o sea, por eso nuestro Dios tiene estas tres, son tres atributos que nadie más tiene ni el diablo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo Omnipotente. sabe, Todo lo está ve y en lo todo tiene todo. lugar, sí, y todo lo puede. Entonces, él quiso hacer la creación porque él quiso, y al ser humano, como dice la escritura, por el puro beneplácito de su voluntad, por el afecto, por el amor que él nos tiene, él nos creó. Está bien curioso, fíjense, tan feos que somos nosotros en el sentido de que somos pecadores, ¿verdad? Mal agradecidos, malos siervos, inútiles, pero me gusta mucho porque Él nos hizo para amarnos. Sí. Por eso está el versículo, ¿verdad? Que dice, por eso dichosos los que creen y no han visto, ¿verdad? Porque por eso es la fe, Sí, ¿verdad? entonces nosotros, fíjese, Dios, y por eso dice la Biblia que somos hechos a la imagen y semejanza, pero está bien bonita esta parte porque, por decir, como Laura tiene un bebé, no sé quién más aquí tenga bebés o nietitos, y si se fijan, los chiquitos, los pequeñitos niños, ellos nos aman sin, la hermana Mercedes también, nos aman sin condición. Entonces tú Sí. le dices al niño, ah, pórtate bien.
y luego a lo mejor se va a sentir por un momento el niño y le va a hacer así con su carita, pero al ratito va a venir y te va a dar un abrazo, o sea, él te perdona inmediatamente, él perdona, por eso Entre ellos se pelean y después andan jugando otra vez, ¿verdad? Se perdonan. sí. Por eso dice que Ay, debemos ser como los niños, ¿verdad? La palabra. ese es el de la hermana Mercedes, qué chulo. Entonces, eso es lo que, con esas explicaciones que aquí estamos, que platicamos, que estamos, quizás la siguiente clase puedan compartir más y así, tú sabes, comentar más, porque a ustedes les ayuda a desarrollar el tema cuando ya están con alguien que no cree. Pero ¿sabe qué le toca más? Esa es mi experiencia personal de que yo me he ganado, mi esposo, ustedes no me lo van a creer, pero mi esposo era ateo. Así, mi esposo es de escuela, es de universidad, él es geólogo. Entonces, aunque no hace su carrera, pero yo lo único, cuando me iba a casar con él, lo único que le pedí es que nunca me quitara de, de Creencia. servirle a Dios. Y miren, como a los 2 años se convirtió. Gloria a Dios. Sí, Gloria a porque Dios. él podía ver la mano de Dios en mi vida, o sea, la vida de él empezó a cambiar, él miró que yo era una mujer genuina, genuina, o sea, genuinamente, o sea, Dios, o sea, una vez venía y veníamos manejando, no sé si ya les dije en esta clase antes, pero para los nuevos, tengo muchas experiencias que les he platicado, pero una de las veces él venía renegando en la troca y... Y le dije, no, no digas eso. O sea, yo le dije, sí, no, no, don't say that, porque o sea, yo tenía temor de que algo le fuera a pasar porque venía renegando, o sea, y Dios no existe. Y mire, en la troca, hace cuenta, va manejando y la troca chocó con nada. La troca o sea, no le dio a nada, pero se asustó tanto, tanto, mire, ya no dijo nada. Nada, 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 así. Entonces, como Dios empezó a tratar ahí con él, y luego en otra ocasión estábamos enfrente de la chimenea, y él agarró su libro mundano, así usted sabe, el New York Times, y yo agarré la Biblia y yo empecé a leer ¿sabe lo que me dijo? Entonces me dice, ¿por qué no agarras un libro no en mala manera, o sea, él es muy lindo, me dijo, ¿por qué no agarra un libro que la haga más culta, que usted pueda crecer más, educarse más? Pues a mí me entró como un celo, estoy leyendo la escritura, ¿qué mejor libro yo puedo agarrar? ¿Sabe cómo? Me entró un celo, pero yo sentí que fue el Espíritu Santo que me guió a decirle de esta manera, que le dije, no hay libro más relevante en este mundo que yo pueda leer que aquel que Dios inspiró para que el hombre lo leyera y fuera salvo. Y era de noche, frío, y la chimenea estaba prendida, y él es blanquito, ustedes lo han visto, de repente se viene a acompañarme acá, pero esa noche él se puso tan colorado. Yo sé que Dios empezó a tocar su vida ahí porque no pudo con esas palabras. Así yo se lo dije con aquel, dije, no puede hablar así, no puede hablar así de la palabra. Entonces, Dios empezó a tratar con él y pasaron otros poquitos de experiencias, como una vez, él tenía esta costumbre de ir para afuera cuando venía visita y les decía, mire, yo, esto como se parecía como Nabucodonosor, y les decía a sus amistades, oh, pues es que yo hice este jardín y yo hice esta cosas así que él hace allá afuera. Y yo decía, que, ay, cómo se mira como muy, como vanidoso, ¿verdad? Entonces una noche estábamos afuera y le dije, le quiero decir algo. Y me dice, ¿qué? Porque sí es muy amable, él nunca me va a tratar mal ni nada, y yo también soy amable con él. Le digo, es que yo no quiero que a usted le vaya a pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. Le digo, ¿y quién es ese? Y yo le dije que era Ujú. un hombre, le dije que él pensaba que por sus propias fuerzas, le dije, yo sé que usted es muy trabajador, pero usted tiene que realizar que sus fuerzas y el oxígeno que usted respira proviene de Dios. O sea, usted no puede decir, este aire es mío, porque ahorita si Dios quiere se lo quita. Y así fue como Dios empezó a tratar con él. El día que mi pastora le habló del evangelio, llegaron mis 2 hijos que fueron salvos ese sábado y llegaron a la casa, mami, mami, ya nos recibimos a Cristo este día, bien bonitos, y dieron testimonio. Entonces ya los niños se fueron a jugar, eran Lindsay y Damian, y ya nos quedamos con los pastores en la mesa, en la casa de ellos, y mi pastora le dijo, ¿verdad? Le doy el plan de salvación.
y ella le dijo que sí quería recibir a Cristo, so esa noche él lo recibió. Y él no hizo ninguna impresión de que llorar, así como otros, vea que así, no, no. O sea, sí, yo lo acepto, hizo la oración de fe. Entonces, cuando llegamos a la casa, es cuando lloró. O sea, dijo, yo ya soy salvo. Le digo, sí, ya eres salvo. Dice, soy yo voy a ir al cielo. Sí, sí, te vas a ir al cielo. Y voy a ver a mi mamá y voy a ver a mi papá. Le digo, sí, vas a ver a tu mamá, vas a ver a tu papá por fe. Entonces ahí yo entendí que él sí había genuinamente, que él había aceptado a Cristo y hasta la fecha. Bueno, pues Gloria a Dios. sí, pero bueno, nosotros tenemos que aprender también cómo hablarle a la gente. En veces no crean que es tanto de mostrarles, sino va a Sí. tener que ser esa unción, va a tener que ser esa convicción que usted tiene, esa firmeza, sí, es una convicción que nadie te puede mover de ahí, pero con esa convicción mucho amor para estas personas que no creen o que te están argumentando, porque no les gusta pelear, pero están en una línea bien delgadita o sea, de convertirse a Cristo, porque son las gentes, imagínense, vivir una vida sin creer en Dios. ¿Qué vida es esa? Un vacío más grande que han de tener. No piensen que es imposible. No es el único que yo me he ganado para Cristo que sea ateo. Yo me he ganado varias personas que son ateas y bueno, lo doy gracias a Dios por ello. Vamos a cerrar pues con oración. ¿Tenía otro comentario antes de cerrar? No, así como usted dice, plantamos, la podemos plantar la semillita nomás y ya mi Padre Dios obra Ujú. con el Sigan hablando tiempo. a la gente, no pierdan el tiempo porque el, el, no sé si se los dije en esta clase o en la otra, pónganlo como un tipo de emergencia. Si ustedes ya saben, como si fuera un Titanic, si ustedes saben que esta noche se va a hundir el Titanic, ¿no tratarían ustedes de darles un salvavidas? Bueno, es lo mismo Ah, con el Evangelio. Si esta noche viene Cristo, ¿no tratarían ustedes de darle el Evangelio a toda su familia, a la gente? Es lo mismo. Todos los días es un día de emergencia. Todos los días es un día para hablarle a alguien, quien sea que nos ponga el Señor. No nomás díganle, Cristo te ama, pero Cristo te quiere salvar. Bueno, voy a pedir a la hermana Mercedes que si nos cierra con oración, por favor. Amén, pastora. Gracias. Amado Dios, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, haber escuchado esta clase, Padre, y todas las que hemos escuchado. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos enseñas y nos seguirás enseñando más, Señor. Gracias por la pastora Eunice, Señor, por todos los hermanos, pastores, líderes, Señor, todos los que estamos en esta clase. Señor, úngelos cada día más, Señor, enséñanos cada día más de tu amor, de tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quédate con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Pues voy a parar aquí. Recording. Recording.